En el Mar Rojo hay cántico, hay una frecuencia muy elevada del corazón de ellos, avanzan por el desierto, aparece el sustento del Padre con maná, aparece también las codornices, aparecen las leyes que el Señor les instaura como parte de la identidad de un pueblo. Y ahora hay algo que nos parece, lo hablábamos con Mari, muy hermoso, y es que Él dice: voy a habitar entre ellos. No dice voy a habitar en el tabernáculo, en el Mishkan, sino dice voy a habitar entre ellos. Entonces, digamos que ese primer momento de la Parashá lo invita a pensar a uno que, a pesar de que el Padre quería un elemento físico que lo representara en la tierra, donde Él pudiera, o donde más bien el pueblo pudiera ver su presencia, lo que Él realmente estaba diciendo era que necesitaba que ese paso de las normas, de esas leyes que leímos la semana pasada, se convirtieran en una estructura de vida en el alma. Porque ¿dónde habita el Padre realmente? Pues en nuestro ser interior. Entonces Él hace toda una significación de lo que es y de la manera en que debería elaborarse el Mishkan, también para hablarnos a nosotros de la manera en que necesitamos estructurar nuestra alma y permitirnos, que esa presencia habite entre nosotros. Entonces, hay varias cosas que nos parecían interesantes. Lo primero es que en Éxodo es una significación también de la creación. Cuando vimos Génesis, toda la creación está hecha por el Padre. Y aquí, todos los elementos que Él utiliza son elementos naturales. Todos. Está metales, que es el oro, la plata y el cobre. Esos tres metales tienen una particularidad, y es que los tres son conductores de la corriente eléctrica, cada uno en una dimensión diferente: la plata, el cobre y el oro. El oro es el metal excelso por naturaleza para la conducción eléctrica. La plata está el oro, la plata y el cobre. El bronce no, mira que no aparece, Malecita, porque el bronce de cobre, dice acá, mire y verás, porque yo estuve revisando, porque es que el cobre es una aleación entre bronce y estaño, y entonces yo estuve mirando y dice cobre, porque yo también pensé que era bronce. El altar de bronce. Sí, señora. O sea, digamos que los materiales básicos que utilizaron fue en metales, oro, plata y cobre. Los tres son metales que transportan corriente eléctrica. Pero el cobre es el más usado hoy por su valor comercial, o sea, por eso se lo roban, pero es el más barato. Por ejemplo, un cable en oro costaría muchísimo. Pero el oro es el mejor conductor eléctrico. Bronce, ¿no? El oro. Porque todo será de bronce. Por eso, el bronce es una aleación que luego la utiliza el Padre dentro de. Pero cuando tú lees en el comienzo, dice: y estos serán los materiales que utilizarás. Está oro, plata y cobre. Y luego nombra el bronce, que ya es una aleación. Porque termina la Parashá diciendo: bronce. Todos los utensilios de la morada de la presencia, en todo su servicio y todas sus estacas, amén, y todas sus estacas del atrio serán de bronce. Porque ya, o sea, él toma los materiales esenciales como nuestro ser, que son, porque es que los tres metales son elementos básicos en la naturaleza. O sea, que se podían extraer directamente de la naturaleza: oro, plata y cobre. El bronce ya es una aleación. Cuando mandamos instalar aquí, es una mezcla entre cobre y estaño, que tiene una proporción muy alta de cobre. 90% es cobre y un 10% es estaño. Y el bronce ya no es conductor de la corriente, como lo es el cobre. ¿Sí? Entonces, solito. Entonces, una de las cosas muy valiosas de esto es que todo lo que ellos iban a requerir lo iban a encontrar como elemento en la naturaleza. O sea, ellos tenían que hacer otras cosas posteriores, pero todo lo iban a encontrar dentro de la misma creación. Luego viene todo lo que tiene que ver con las fibras.
que son de orden natural. Hay fibras animales y hay fibras vegetales. Entonces, en las fibras animales, la más importante es la lana. Pues obviamente ellos eran pastores y tenían sus rebaños. Entonces la lana es una fibra natural que tiene unas particularidades muy, muy bonitas. Cuando uno mira las fibras en la naturaleza, gracias mi amor, la lana tiene unas particularidades espectaculares. La lana es hueca por dentro. O sea, dentro de la fibra cuando uno la mira es como un tubo, la lana. Por eso es que cuando se moja, ese tubo se llena de agua y pesa tanto, o sea, se hace tan difícil. Pero la lana, por ejemplo, es un elemento térmico, es un aislante, es un elemento que ayuda para muchas particularidades que tiene esa fibra dentro de las fibras naturales. Y es una fibra eterna. O sea, a la lana se le llama la fibra eterna porque, por ejemplo, una ruana puede durar 50 años. Un chaleco tejido, claro, esos elementos los llaman, y miren lo bonito, aquí en Colombia los llaman los elementos generacionales. Una ruana la puede heredar el abuelo al nieto y sigue la ruana intacta sin ningún daño. Entonces, ese es el primer elemento que cita la palabra. Obviamente era una fibra natural, animal, que ellos la tenían a la mano porque tenían pastores de ovejas. Luego están los pelos, son otra fibra natural que se utiliza también para elaborar prendas. Está los pelos de cabra, los pelos de castor, todos los animales que tienen esa particularidad también se les conoce porque son animales con los cuales se pueden tejer fibras. O sea, usted retira los pelos y los une y los teje y hace una fibra también particular. Después viene otro elemento que también es una fibra natural, que son los cueros, que hacen parte también de unas fibras animales. Y aquí hay 3 clases de cueros. El cuero, pero mira que aquí el cuero es de cabra, de tejones, y hay otro animal que está aquí, que son animales, digamos, caprinos, que también hacen parte de lo que era el pueblo de Israel, porque eran los animales que ellos conocían y que llevaban también dentro de su nivel, llamémoslo así, de los rebaños. En los rebaños siempre habían cabras, siempre los tejones, estuve viéndolos porque cuando, por ejemplo, estudiamos fibras, el tejón se parece mucho al castor, ¿sí? Y tiene una particularidad porque sus pelos son mucho más fuertes y por eso esos tenían que ir en la cubierta del Mishkan. Yo creo que por la impermeabilización, ¿no? Ellos tienen una particularidad en la fibra, o sea, en sus pelos son hidrófagos, o sea, no pasa el agua, repelen el agua. Entonces, hay unas características, por ejemplo, sí señor, hay unas características, por ejemplo, los castores en Norteamérica, los cazadores o las personas que vivían en zonas los usaban para hacer sus chaquetas y los gorros. Taquito, no sé, me corriges si de pronto yo escuché mal, pero los colores también los sacaban de un animalito, de un bicho, de un... Los colores tienen 2 características, pastor. Se pueden hacer vegetales, que yo creo que eran porque por ejemplo cuando uno estudia fibras y va a Boyacá, que es donde nosotros trabajábamos con ese tema con las niñas del colegio, hay unas tinturas que salen de unos materiales vegetales que son, ¿recuerdan el cardo que se utiliza para cardar la lana? El que usan, los cardos dentro tienen un tinte y entonces uno los pone a coccionar, los abre y sale una tintura que es eterna. Con eso se tintura la lana en el campo. Por ejemplo, en Boyacá utilizan muchos materiales vegetales para tinturar. Y hay animales que se utilizan, pero en menos proporción para tinturas. Es que en días pasados vimos un documental de las telas del antiguo Israel y el púrpura, que es el más costoso, muy muy costoso, porque lo sacan de un animalito del mar, de un cosito del mar, y que una gotica solo da una gotica cada cosito. Es como parecido a una ostra, pero no es una ostra. Y por eso el color púrpura, decían ahí que
tiene un significado de riqueza, pues de santidad, de sacerdocio, pero también lo utilizaba la realeza porque era el color más costoso, porque ese animalito, pues como se sacaba solo una gota, pues para hacer una capa de un rey eso costaba, y costaba mucho, mucho dinero. Entonces, sí que vimos un documental. No, es un crustáceo. Es un tipo de crustáceo que toca moler. Sí, porque, o sea, es bien interesante la historia de cómo surgió el tinte púrpura. Y de hecho por eso muy pocas banderas en el mundo tienen color púrpura, pues porque cuando se abolió la monarquía pues no querían representar un color. Pero también lo que tiene ese animalito es que es un animalito muy interesante para la tintura porque él produce su propia mordaza. ¿Qué? Sí, mordaza. El propio caparazón del animal sirve para que la tintura luego se fije a la tela. Entonces, pero el mordiente, gracias, la mordas, el mordiente. Pero ¿qué pasa? Aunque este color era como el uy tutú y el azul es el color más difícil de conseguir en tintura. O sea, nosotros actualmente estamos acostumbrados a que el jean es azul, a que una camisa puede ser azul. No. El color azul, el tinte azul, no existe en la naturaleza. O sea, es muy difícil de conseguir, es una vaina complicadísima porque hay flores amarillas, hay flores azules, hay flores de todos los colores, hay verdes cuanto quieras, pero el azul no. El azul es es dificilísimo de conseguir. El azul es una vaina que, o sea, cuando dicen azul así, para los que saben, es como loco, pero ¿cómo le hacen azul en la mitad del desierto? Es difícil eso, porque el primer tinte azul que sobrevive el paso del tiempo registrado o sea, cuando yo leo eso, yo pienso cada X tiempo les toca, como estuvieron 40 años, cada cierto tiempo les tocaba volver a tinturar de azul, porque el azul se oxidaba y se volvía verde. Entonces es una vaina muy, muy complicada. El primer tinte registrado de azul que sobrevive el paso del tiempo y se mantiene como azul es de hace 200 años. De resto, todo en pintura se vuelve negro, en la tela se volvía verde. Entonces es un color complicadísimo de sacar. O sea, el púrpura se saca y es costoso, pero es eterno. El azul se saca, pero no es lo mismo. Creo que le va a pasar la palabra a Esa es Irma. una pregunta para Emma. Pregunta para Emma. Daniela, ¿qué ibas a decir, amor? Que allá sí, ese es el interés. Entonces, yo y mi mamá encontramos ¿cómo se llama? Una reflexión de Instagram y pues la quería compartir. Adelante. Teruma. Teruma introduce el llamado a construir el Mishkan, el santuario. No se trata solo de espacio físico, sino de un estado de conciencia. Convertir la materia en un vehículo para la luz. Cada ofrenda no es obligatoria, sino nacido del corazón. A través de este acto de dar, se crea un espacio donde lo divino puede habitar, un lugar donde la presencia del Eterno se manifiesta en lo cotidiano. Así el Mishkan no era simplemente un edificio, sino un recordatorio constante de que podemos elevar nuestra realidad diaria, imbuyéndola de propósito y significado. En este proceso de transformación, aprendemos que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un artesano del espíritu, moldeando nuestras vidas como una ofrenda viva. La Torá detalla los materiales del Mishkan: oro, plata, cobre, telas, maderas, para enseñarnos que no hay nada demasiado mundano como para no ser santificado.
Todo puede elevarse cuando se ofrece con conciencia. Terumá no habla de dar desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Hoy, Terumá nos confronta con una pregunta esencial. ¿Desde dónde doy? ¿Desde la obligación, el miedo o el amor? En la Kabbalah, el verdadero santuario se construye dentro. Cada acto realizado con intención, una palabra, un límite sano, un gesto de generosidad, es una piedra más del Mishkan interno. Cuando lo que hacemos está alineado con el corazón, la presencia divina encuentra donde habitar. A veces creemos que no es suficiente, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo claridad. Terumá nos recuerda que no se pide perfección, solo disposición. Incluso en lo pequeño, cuando nace el corazón, se vuelve sagrado. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ese es un elemento muy lindo al cual para allá vamos a partir de lo que estamos analizando, cómo vamos al interior a partir de lo exterior, cómo está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Lore y Emma. Gracias. Entonces decíamos que la tinturación que se hacía de las fibras tiene unas particularidades. Por ejemplo, mira lo que hemos aprendido con el púrpura, ¿cierto? Que es a partir de un crustáceo. Y bueno, eso era posible tal vez, gracias Amparito, porque digamos que en el paso de ellos por los sectores donde había mar, porque hay algo que a mí me impactó y lo hablábamos con María ayer, es espectacular, es esto. Leí de uno de los rabinos de Israel que lo más complejo de sacar era la madera, porque en el desierto, ¿de dónde sacan madera? De acacia. Y él dice que cuando Jacob llegó a Egipto, sembró un bosque de acacia y le dijo a sus generaciones: vendrá un día en que saldrán de Egipto, irán al desierto y tendrán que construir para Dios un tabernáculo con madera, que dentro de lo que salió de Egipto fue la madera, porque era profético lo que ya les había dicho. Ellas la cargaron hasta el desierto. Entonces yo decía, es increíble, o sea, Jacob logra cuántos siglos antes, porque pasaron 430 años de esclavitud. Él muere como a los 30, 40 años de haber llegado a Egipto, pero desde ese momento él ya proféticamente había visionado que tenían que construir el Mishkan en el desierto. Y les dijo, y hay algo muy bello que dicen ellos ahí, y es que esa palabra, como toda palabra profética, dicen ellos, es una palabra de esperanza, que cuando el pueblo se sentía agobiado, cansado, golpeado por la esclavitud, miraban hacia ese lugar donde estaba ese sembrado de acacias y recobraban fuerzas en la esperanza de que esa promesa se iba a cumplir. Pasaron 6 generaciones para que se cumpliera, pero se cumplió la palabra que Jacob les dio. Entonces dicen ellos que es impresionante porque la madera es otro elemento natural porque es de celulosa. O sea, todo lo que él les dio, el lino, por ejemplo, es una planta que cómo se cultiva en el desierto, porque el lino es otro vegetal que usted extrae, se corte sobre las hojas, seca, teje y construye, porque por eso ese es digamos, una fibra tan costosa. El lino no es fácil de conseguir como tela. Sigue, Marlencita. Y apóstol, o sea, lo interrumpo, pero su merced siga, solo es para que no se me olvide, tanto el crustáceo del púrpura y el lino tienen una connotación y es que huelen terrible, entonces tenían que hacerlo fuera, lejos del campamento. Para procesar eso, esas dos cosas huelen muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Entonces también pensaba yo, ese procesamiento de uno en el interior para poder hacer eso, sí, cuando hay todo ese veneno de heridas, todo ese veneno de lo que uno tiene, los resentimientos, como eso hace úlceras por dentro y todo ese veneno por dentro y toda la sociedad que uno tiene como indigente por dentro, porque uno huele a indigente por dentro. Entonces, yo decía, wow, cuando vi el documental fue que yo no conocía la planta de ese lino donde sacan la tela, apóstol, yo jamás lo había visto. Marlencita, porque digamos que yo aprendí de esto haciendo todo el trabajo con las chicas de telas.
O sea, cuando yo empecé a mirar las fibras, porque pues yo no tenía ni idea, por ejemplo, cómo se tejía, cómo se hacía un tejido de lino, o sea, entonces me puse a consultar, a investigar la planta, cómo la siembran, cómo la cultivan, qué cortes hacen, de dónde sale el lino, y por eso es tan costoso, porque no en todos los lugares ni en todas las regiones se da el lino como una planta endémica o natural. Sí, pastor. Pero mire, es para que, ya que estamos hablando del tema, porque generalmente si observamos, dice la Torá que debía ser, que la madera, que es la acacia, debía ser, por un lado, toda forrada en oro. O sea, por un lado, por el lado interno, oro, pero por el lado externo, oro. En la mitad la madera. ¿Qué representa? Realmente representa el alma. La madera representa el alma, representa al ser humano, que es lo más vulnerable, pero que está dentro de, o sea, lo más puro, lo más santo, que representa el oro. Y dice que lo interno lo representa el oro, porque así debe ser nuestro interior, ¿cierto? Debe, no que sea, debe ser nuestro interior. Pero, y también como lo interior se refleja en el exterior, entonces la imagen de nosotros también tiene que ser tal como es en el interior. Por eso es que debe haber la coherencia. Hay muchos que decimos, es mejor que no se refleje en lo exterior lo que hay en el interior, porque pues a veces uno no sabe qué tanto está en el interior. Lo que quiere decir esto realmente es que debe haber coherencia de lo interior con lo exterior, porque lo que está dentro de eso, que es la madera que representa, es el ser, es la conciencia, es el ser humano, lo que está en medio de esa analogía de la madera recubierta por el oro. La madera se pudre, el oro era el que la podía proteger, o si no, pues no iba a durar. Mire, sí, muy y bonito. Eso es el ser humano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos descomponemos. Sí. O sea, este cuerpo capas. Biológico se descompone, ¿cierto? Somos imagen, ¿cierto? Solamente la imagen. Manejamos un interior que debe ser de santidad, que es lo que trata esta paracha. Pero el cuerpo, el momento en que nos vamos, desencarnamos, este cuerpo se descompone como la madera, ¿cierto? Pero el alma trasciende, ¿cierto? Y la imagen, que es lo que queda. Por eso es que en algún momento hace unos años hablábamos de la imagen, del Selem, ¿recuerdan? Cuando hablábamos del Selem, que es lo que realmente queda en la imaginación, que es lo que uno transmite, es la imagen, es el aura. ¿No? Hay una parte del alma que es la que, bueno, no me acuerdo de todos esos nombres, que es la imagen y la que se funde como con el cuerpo, el Selem, que esa es a la que hace referencia, que esa sí se descompone, o sea, porque ahí está el reflejo de los sentimientos, todo lo que es interior, porque mis sentimientos descomponen el hígado, descomponen el páncreas, descomponen los órganos físicamente, pero al interior mío también hay una pudrición en el interior espiritual, que es lo que se huele, ¿sí? Hay otra parte del alma que no se toca, no, esa no se puede pudrir, pero hay una parte del alma que sí se vuelve putrefacta. Este ejercicio de mirar esto que estamos hoy leyendo, porque dice que todo lo que le fue revelado a Moshe le fue revelado en el monte. La estructura de cada elemento paso por paso y cosa por cosa. Estuvimos verificando con Mari, un codo tiene entre 45 y 50 centímetros de longitud. O sea, es un promedio entre esos dos valores. Digamos que es esta longitud promedio. Sí, digamos 50 centímetros, ¿cierto? Entonces uno dice, cuando uno está, por ejemplo, en un aserrío, cuando en la finca se tumbaban los árboles y se aserraban, la madera más grande que salía tenía 50 centímetros de ancho, o sea, un codo.
y de largo las tablas tenían 3 metros, o sea 6 codos. Y cuando yo miro estas longitudes son enormes, enormes, o sea, lo que ellos tuvieron que hacer, que es lo mismo que nos pasa en el interior con la transformación, o sea, requiere de mi conciencia, que es lo que representa el color azul en el tabernáculo. Y fíjense que, como lo decía Pablo Arturo ahora, la bandera de Israel, su color es azul, ¿cierto? Que es de lo más complejo que hay para fijarlo dentro de los colores en un textil, el color azul. Por eso, por ejemplo, hacer un jean gasta tanta agua, porque tienen que el mordiente ponerlo y fijarlo y póngale agua y agua y agua, mientras que otro color de otro textil no se requiere tanta agua para que sea fijado. Entonces, ¿cuánto nos cuesta fijar en nuestro interior esa dimensión de conciencia para que yo pueda hacer esa transformación y me pueda ver como este Mishkan? Porque aquí en este ejercicio que hace el Padre con Moshe, le da absolutamente todo. Y entiende uno, por ejemplo, por qué ellos tenían que sacar oro, ¿cierto? ¿Por qué tenían que pedirle a los egipcios oro, plata? ¿Por qué tenían que llevar estos materiales? Porque obviamente que en un desierto, pues conseguir metales no era una cosa que pudieran hacer. Todos nosotros venimos dotados con eso. Pero nuestro trabajo es convertirlo en una obra como la que Él estableció con cada uno de nosotros cuando firmamos ese contrato del alma. El oro, digamos que representa esa santidad, pero también representa esa capacidad Yo pensaba mirando esto, ya trayéndolo a la casa, por ejemplo, ¿a quién ha llamado el Padre como un hombre hecho en oro? A Juan David, ¿cierto? Exacto. Digo, para el diseño que le dio en el monte. Por eso, entonces, ¿cuál es el tema que tiene el oro? Que cuando yo conecto con oro, la pérdida de energía entre la fuente y el receptor es cero. Cuando yo conecto con oro, por ejemplo, yo tengo un cable hecho en oro. Ese cable, si salen 10 voltios de la fuente, el receptor recibe 10 voltios. No se pierde en el camino nada. En la plata hay una pérdida aproximada del 5 al 10%. En el cobre puede ir hasta el 20%. Por eso es que cuando un cable se hace viejo en la casa de uno toca, por ejemplo, la toma y está caliente, porque hay mucha energía que se disipa en forma de calor. Eso se pierde, esa energía nunca se puede recuperar. Entonces, cuando el Señor diseña a Juan en oro, no solo hace una analogía con el metal como tal y las condiciones de él, sino que cuando lo llamó, recuerdan el día que le dio la palabra y le dijo, ven a mi Macón, entra a mi lugar, es que lo que él le hable, Juan lo va a recibir 100%, en una acción desde su corazón. Cuando él está en esa dimensión del corazón, y es lo que hemos percibido en la adoración con él. Cuando Juan está en esa condición total de conexión con el Padre, lo que yo recibo de él cuando está adorando es el Padre. Es esa presencia que es real y que puede transportar. Entonces, por eso el oro estaba en las láminas, como dice el pastor, ¿cierto? Pero también en todos los utensilios. Por ejemplo, la menorá es otro utensilio que a mí me impacta. Porque es que dicen ellos que un orfebre, para hacer una pieza que sea íntegra, o sea, que esté en una sola pieza, es muy complejo. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, la balsa de oro, la que encontraron allá en Pasca, es una pieza que no tiene ningún tipo de soldadura. Dicen que ese modelo era tejido, la tejieron, o sea, hacían hilitos de oro e iban tejiéndola pieza por pieza por pieza hasta hacer una única pieza con los hilos. Dicen que ese modelo no lo han encontrado en ningún país, ni en Europa, ni en Egipto, de esa calidad para elaborar una pieza de orfebrería como esas. O sea, la persona que lo hizo, que pues obviamente era nuestra cultura muisca, eran personas muy, pero muy expertas en el manejo del oro. Pastor, adelante.
Solo una pregunta, apóstol. O sea, una pieza de esas se saca de una sola pieza de oro y ahí la empiezan a tallar. Sí, señora, o sea, lo que hacían Ah. era, no había soldadura. Entonces es como la simbología de la Ejat, es de uno solo. Es De eso. uno solo. Pero, pero Bueno. a diferencia de que tuvieras una pieza de oro aquí, ellos hacían hilos y trenzaban el oro elemento por elemento, haciendo que la punta de este hilo coincidiera con el otro sin soldadura. Seguía. Que dicen que no, en el mundo, dicen en el Museo del Oro, no han encontrado otro modelo de trabajo con el oro de orfebrería como el de esa pieza. Uy, y Emma, ¿ya conociste ese museo, Emma, en tu cumpleaños? Exacto, es muy lindo. Exacto. Espera para el pastor y luego vas tú, Pablito. Sigue, pastor. Pues, bueno, no, es que a mí pues me llama la atención todo esto de la orfebrería y del oro y de la construcción porque, ok, ¿qué pasa? Cuando se hablaba de la construcción, de cómo era cada una, pues igual que con las tintas yo pensaba de dónde provenía cada cosa y que se me hace interesante que era algo natural que el hombre teníamos que afectarlo, teníamos que hacer nuestra parte. Pero se me hace interesante que la acacia es una madera muy resistente y muy común y hay muchísimas en todo el mundo, pero se me hace curioso como de dónde proviene cada cosa y es, la acacia es una planta, entonces por lo tanto es algo que nace de la unión entre la tierra y el agua, pero pues eso es solo un cuerpo, necesita de algo fuera de este mundo, fuera de esta tierra para o sea, sí, nosotros no, igual que nosotros, nuestra alma viene, no es lodo de la tierra, viene de fuera, pues el oro, la tierra no produce oro, el oro proviene del espacio, proviene de meteoritos. Entonces, la tierra no produce oro, no. Es que cae el meteorito, pero entonces que a mí se me hace interesante que es una planta que el hombre tuvo que modificar para que luego el oro, que es algo externo de este mundo, lo cubra. Entonces se me hace muy parecido como a nosotros. Y lo mismo pasa con las telas. Las telas es algo animal que se une a través del oro. O sea, en ambos casos la diferencia recae en qué es lo que cubre y qué es lo que ejemplifica. Entonces, pues a mí se me hace muy interesante que lo que me separa del Padre, de la presencia, es esa parte como animal que yo puedo modificar, que yo puedo permitir hilar con el oro para poder entrar. O sea, que si lo intento hacer sin tener claridad de todo esto, pues obviamente pues no soy una resistencia de 10 voltios, me voy a quemar. Es que eso que acaba de exponer Pablo es muy, muy interesante, porque es todo lo que yo hago, lo que dice Pablito, todo lo que yo hago, por ejemplo, para crear una tela, es tejer fibras, fibra tras fibra tras fibra, que es lo mismo tejido que yo hago dentro de mi ser. O sea, yo lo que hago es tomo mi ser y empiezo a tejer, a organizar, de tal manera que todo lo interior se alinea con ese diseño. Porque el agua, por ejemplo, en la tierra no es de la tierra, llegó por meteoritos también que transportaron, o sea, muchos elementos de la tierra son externos a nosotros. Sí, llegaron, o sea, porque es que hay una cosa muy linda y es que yo estoy constituido químicamente, si ahí me puedes ayudar, amor, como está el universo, los elementos que mi cuerpo tiene. Entonces, estamos hechos de ese material que creó el Padre cuando constituyó toda su creación, que de esa creación él particularmente tomó para un planeta, para este espacio, y creó, pero que todo viene de esa manera. O sea, hay muchas cosas que son de esa forma, de esas relaciones. Y decía Pablo algo muy lindo, y es
que, por ejemplo, un árbol, para que crezca a esa altura, pues tiene que tomar parte del aire, parte del suelo y parte del agua. Pero tardó mucho tiempo la humanidad en entender que era más del sol, de la relación entre la luz, el aire, que de la relación que tenía el suelo para brindarle a ese árbol los nutrientes. Así nos pasa a nosotros. Cuando yo miro mi realidad, yo pienso que yo puedo manipular y controlar lo que tengo a mi alrededor. Pero si yo levanto mis ojos y digo que eso viene, por ejemplo, del universo, ya no tengo control sobre eso. Ya depende de un tercero, depende de un creador. Entonces es muy lindo porque eso que estaba diciendo Pablo es esa relación. O sea, yo puedo hacer muchas cosas aquí en la tierra modificando elementos, pero mucho de eso tengo que levantar mi mirada y decir, eso no es mío, o sea, no hace parte de mi realidad, no lo hice yo, no lo puedo construir. Para acabar, también pues lo ayuda, al menos a mí me ayuda como a siempre tener perspectiva, y es para nosotros, igual que el color azul, para nosotros hoy en día el color azul es muy común. Para nosotros que vivimos en esta tierra la madera es muy común, pero a nivel universal, a nivel de toda la inmensidad del universo, la madera y el oro están al revés. En el universo, el elemento más difícil de crear para el universo es la madera. El oro las estrellas lo hacen. El cosmos crea oro. Para crear madera tiene que pasar una cantidad de cosas. Es dificilísimo para la entropía, para la creación misma, crear madera. Pero para nosotros que vivimos en esta tierra, en este plano, es muy común ver algo que para el universo es tan difícil, y al revés, para nosotros el oro es algo muy, muy escaso, muy raro, porque no estamos al nivel del cosmos. Si su merced quiere tener oro, toca ir al cosmos, sí. Bueno, muchas gracias. No, yo quería volver a la Parachá. Quería por el principio. No, yo sé que es de la Parachá, pero está más adelante. Ya están en unas profundidades muy largas y yo no he llegado allá. Yo quiero volver al principio, al Peshach, a lo literal de la Parachá, que comienza diciendo el Padre a Moshe, le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí trumá, o sea, ofrenda. Para definir el término trumá, terumá o trumá, que lo dicen ellos en hebreo, es ofrenda. Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera, y dice que hay dos requisitos para hacer una ofrenda. Hay dos requisitos que a mí me parece que no se deben pasar por alto. Uno es que sea voluntario, que nazca, pero el otro, no solamente que nazca, que sea voluntario, sino que sea de corazón. ¿Qué significa que sea de corazón? ¿Cierto? De corazón tomará la ofrenda. Entonces, desde el punto de vista de lo literal, sí, pues nosotros todos sabemos que es una ofrenda, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hacemos ofrendas que no son ni tan voluntarias, ni son del corazón que nazca? ¿Qué sería una ofrenda del corazón? Cuando hace uno una donación, generalmente cuando uno hace una donación a una organización o a una entidad, ¿cierto? O cuando trae uno el diezmo, por ejemplo, que es una ofrenda, es una trumá, uno no lo hace tanto por la organización como tal, pero sí por el sentido de la organización. No sé si me explico. Por lo que eso significa en la construcción, porque yo me hago parte de la construcción, del pensamiento, de la idea, del motivo, de la motivación, ¿cierto? De la conciencia de esa organización. Entonces, es ahí cuando yo tengo que entender que eso sí es una donación, porque en el sentido sod del término ofrenda o trumá, no es tanto la ofrenda, sino es una elevación, porque a Dios no le puedo hacer ofrendas, ¿cierto? Pero con Dios yo lo que hago es una elevación. ¿Y elevación de qué? Elevación de la conciencia, elevar lo material, elevar lo que yo poseo,
que es un material, cuando yo logro la elevación conmigo de lo material, que entre otras cosas dijimos que son el propósito, uno de los propósitos que tenemos nosotros cuando encarnamos es elevar la materia, estamos elevando y estamos haciendo trumá, estamos haciendo una donación a Dios. ¿Me va a interrumpir? Entonces pregúntame. ¿Qué diferencia hay entre truma y sedaká? Porque es que trumá es, realmente aquí el término trumá es una elevación a Dios, mientras sedaká estamos entre nosotros, ayudándonos entre nosotros, entre personas, mientras que el trumá, la ofrenda, por eso se dice una ofrenda elevada, ¿cierto? Y otra cosa que se destaca en esta parashá es que es lo que ya se refirió Daguito, que es lo más importante, que está en el verso 8, que dice: y harán un templo para mí y habitaré en ellos. Eso es el sentido pues literal, todo lo que hemos visto y todos los elementos y todo el orden que debe tener. Pero desde el sentido místico, es el templo, es mi templo, ¿cierto? Él dice que a nosotros hagamos nuestro templo. ¿Y qué sentido tiene hacer un templo para nosotros? Para podernos encontrar con Él, para podernos elevar. Cuando uno hace una donación, ¿cierto? Eso es una entrega, ¿cierto? A Él. ¿Qué sería elevarnos? Dice, elevar en la materia es ir más allá de lo razonable, más allá de lo biológico, de lo que es conocido, de lo que es común. Tomar mis donaciones, mis ofrendas, ¿cierto? Para el Señor es construir mi propio templo, pues más que construirlo es ser consciente del templo que tengo, porque todos queremos tener una comunicación o comunión con el Eterno, que es lo que en hebreo se llama el Bekut, el de Bekut, que es la conexión con la divinidad, el apego a la divinidad. Y eso se genera elevando la materia, eso se genera en esta realidad elevando la materia, elevando la conciencia para tener una mejor conexión y un mejor vínculo con el Padre. Y esa donación o esa ofrenda es una donación del corazón, de la voluntad. Por eso ellos hablan de la Jogma a Aleph, Jogma, sabiduría del corazón, Jogma Aleph, sabiduría del corazón. Y tiene que ser voluntario. La Torá habla en lo literal del proceso que nosotros hacemos para juntar las donaciones, que él también dijeron cómo se hacía, pero desde el sentido de la mística, cada persona quiere decir que cada aspecto del ser, cada aspecto de nosotros interno hace esa donación. O sea, nosotros hacemos nuestro propio templo, somos un templo. Y el templo como tal está constituido por obviamente diferentes aspectos del ser, de la personalidad, que podemos donar para esa construcción y más que para la construcción, para la elevación, ¿cierto?, en lo interno. Y esta elevación es la que yo voy a tomar. Cada uno de los elementos, el bronce, el oro, todo lo que hemos dicho, tiene un significado obviamente muy, muy, muy específico en el sentido Sod. ¿Cuál es el propósito del templo? ¿Para qué es el templo? Dice la Torá, que ya leí el versículo 1, el 8. Hagan para mí un santuario y yo moraré en ustedes. El templo físico no es para que Dios, obviamente no es para que Dios habite, sino que el templo es una inspiración, dicen ellos, es una inspiración para mí, al igual que los objetos. Los objetos, así como las oraciones, como los rituales, como todas las prácticas espirituales, son inspiración para la elevación de la materia, para la elevación de lo que nosotros tenemos que purificar. Por eso el templo ya habla de los diferentes
lugares del templo, ¿no? Y todo en un orden, porque igual siempre nosotros lo decimos que Dios es orden, pero en todo hay que reflejarlo. El templo comienza con los panes, ¿cierto? La mesa de los panes, el templo, que son los 12 panes. Luego sigue el incienso, que es el ketoret, que es la mesa del incienso, del sacrificio del incienso. Después sí sigue la menorá, que obviamente cada uno de estos elementos tiene una representación, una representatividad en cada uno de nosotros. Y luego, después de la menorá, viene el lugar Akodesh HaKodashim, que es el lugar más santísimo, donde estaba el arca de la alianza y donde es el lugar más santo que el hombre puede conocer. Y esto, hasta aquí la paracha del día de hoy en cuanto a la revelación mística. Amén. La puse en mal. No, siga apóstol mientras ella se prepara. No, es que pues era simplemente una afirmación frente a lo que había visto con el Señor en la paracha, cuando Pablito habla de lo de la madera, ¿cierto? Cómo se hace ese proceso que es bastante complejo, difícil. Nosotras venimos de una tierra, el Señor nos sacó de esa tierra, pero esa tierra pertenecía a mi bisabuela. Y mire que pues como que todo concuerda. Yo digo que cada señal que el Señor nos ha colocado es reafirmar el lugar de donde pertenecemos, tanto en la tierra de Colombia, porque es supremamente rica en oro, en madera, en muchos recursos, pero especialmente este lugar allí se llama la meseta. Mi abuelo hereda por mi abuela, pues los dos, esta tierra, y es de árboles de acacia. Ahí poníamos las vaquitas a la sombra, a sombrear, se llamaba en ese momento, los animales, para que recibieran, porque da una sombra bastante grande. Entonces nosotros venimos de esa tierra, además de una costumbre que es de la, digamos, de Boyacá, de este departamento, es que los padres siempre procuran darle a sus hijos alhajas en oro. O sea, mi padre, digamos, y mi madre siempre procuraron que tuviéramos tanto los aretes, el collar, la manilla, el anillo, todo en oro. Pero resulta que al día de hoy, tanto a mi hermana como a mí, se nos fueron esfumando. No sabemos por qué, pero bueno, el de grado sí sé cómo, pero lo otro, los otros elementos que nos dieron, tanto las manillas como los anillos, como los aretes, las candongas, sí, todo eso, fueron desapareciendo. O sea, se nos esfumaron en el transcurso del tiempo de nosotras. Pero es una costumbre que se tiene, sí, y sobre todo en nuestra familia, los padres siempre procuran que los hijos tengan ello. Se lo dan a uno en los momentos más especiales, en el nacimiento, cuando se gradúa, 15 años, bueno, todo eso, y uno va como teniendo la dote, digámoslo así. Yo decía, son dos elementos muy importantes, porque así se hizo el arca, se hicieron los querubines, y dice el Zohar que, ¿no es el Zohar? ¿Cuál es el que explica la Cábala? ¿El Zohar o sí? El Zohar, ¿sí? Yo me equivoco en los dos. El Zohar dice que el Señor creó con acacia y con oro este elemento, y en especial los dos querubines, y los dos querubines, en medio de los dos querubines sale la voz del Padre que se comunica con Yehidá. Entonces me pareció espectacular, porque sí me hago entender, tanto mi hermana como yo tenemos un liderazgo bastante grande, y es un liderazgo de proclamar, un liderazgo de traer, de decir, de comunicar. O sea, a mí me pareció que era, pues, digamos, como
señales para decir si es lo correcto, si están en lo que están, o sea, sí, a pesar de todas nuestras faltas que pues la mayoría conocen y pues la pueden sacar a relucir en nuestras vidas. El Señor no se equivocó con mis padres, ni con mis bisabuelos, ni mis abuelos, por parte de madre, porque de verdad, de parte de papá no he tenido mayor revelación o discernimiento, sí, no, o sea, por parte de mi padre no, a pesar de que las dos familias fueron muy unidas, siempre fueron muy unidas, siempre nos hicieron integración entre todos, pero pues en lo que yo he ido trabajando en esto y es de la Parachá también, pues no hay así que el Señor muestre o diga por parte de mis abuelos, de mis bisabuelos, por parte de mi padre. De mi padre ha dicho el tronco, y mi padre fue el hijo diferente de todos los hermanos. Mi abuelo fue el que lo hizo distinguirse de todos, fue el que lo apoyó en su, digamos, en su preparación, porque pues no era profesional, pero él se especializó en la modistería. Mi abuelo fue el que lo impulsó, fue el que le consiguió, fue el que le dio para que, y la abuela de él, que es mi bisabuela, fue la que le dio a él herencia. O sea, para ello, porque era, digamos, entre todos los hermanos, como que el que resaltaba, era el más pequeño, pero era el que ellos lo resaltaban. Por ese lado, sí, y pues el Señor dice que es la… Sí, viene el tronco, entonces pues no, pero fíjate, más allá no sé, apóstol, pero de mi abuelo paterno y mi abuela materna, sí vienen muchas cosas, señales muy precisas que nosotros vivimos y pudimos tener en esos momentos, sí, pero pues eso quería comentar. No, pero es muy importante porque mira, todo lo que el Padre nos ha estado en casa, por ejemplo con los niños cuando han nacido en la casa, es en oro. Cómprale esto en oro, compra por la realeza, por esa connotación, digamos que las argollas, todo lo que el Señor nos ha venido, pero cada nacimiento de los niños en la casa siempre se ha representado con algo que tenga oro. Oro, siempre hemos buscado oro que el Padre nos ha indicado, o sea, Él es el que nos ha guiado a esa dimensión. Pero mira que frente a lo que tú dices y expresa el pastor, ellos dicen que el color azul representa el trono del juicio, que por eso hay tanto color azul dentro del Mishkan. Y dicen esto, dice que referente a lo que decía el pastor, no traigas ofrenda sin responsabilidad. Y es interesante, nos pusimos a leer con Mari qué es eso. Entonces dicen, usted puede traer oro que tiene alta espiritualidad, usted puede traer plata que representa bondad, usted puede traer bronce que representa disciplina, usted puede traer madera que representa su naturaleza humana, pero si no tiene azul, que es temor reverente, que es conciencia, ¿sí? Es ser consciente de las consecuencias que yo hago con esas acciones. Dicen ellos, no traigas al Mishkan. ¿Por qué? Dicen ellos, y tiene que ver con lo que hemos hablado de la abundancia. Dice, porque lo que yo hago al interior mío con todo esto que hemos hablado hoy es crear una vasija que pueda sostener lo que viene. Entonces dicen ellos, si usted trae una ofrenda, usted puede como David presentarse como el Salmo 92 creo que es, que dice, yo me presento ante ti con esto. Si presento, hago recuerdo, hago memoria de mis ofrendas. Entonces el Señor puede traer eso porque es una relación entre Él y uno. Pero si yo no tengo una vasija para aguantar y sostenerlo, pues la vasija se rompe o se pierde lo que voy a recibir. Entonces esos dos elementos de los que hablaba el pastor, que tiene que ver con el corazón, pero también tiene que ver con la intención. O sea, y otra cosa interesante ahí es que a quién llama para que traiga la ofrenda, la terumá, llama a los varones. Dile a los varones que traigan eso para la casa. Por eso. Entonces, pero fíjate que se ha invertido muchas cosas. Sí, ahora se ha invertido porque digamos que en el ejercicio de todo este trabajo,
como la mujer ha asumido también unos papeles, digamos, a nivel laboral y esto, la mujer es la que asume cosas que tienen que ver con el orden financiero. No, pero en la... Claro, aquí llama al varón lo llama. Y eso es un llamado para nosotros los varones, por ejemplo, en la casa. Porque el llamado lo hace al varón, ¿cierto? Entonces uno como varón no puede escudarse en el otro, sobre todo en su pareja. No, es que ella no, es al varón al que llama el padre y es al varón al que le indica. Esa acción de proveedor es una acción que nosotros como varones hemos venido perdiendo y no asumiendo, más que perder, es no asumirla, porque somos los llamados a ese ejercicio. Entonces la casa, en esta construcción, que era otra cosa que decía el pastor muy interesante, que es: yo construyo identidad con mi terrumá, con mi ofrenda, porque sé con responsabilidad por qué la traigo, por qué la entrego, ¿cierto? ¿Cuál es el principio? Imagínate la construcción del Mishkan. Al final Moshe tiene que decirles: no traigan más porque ya sobreabundamos. O sea, los operarios, los que estaban trabajando, dijeron: no necesitamos ningún material adicional para nada. Es mucho más de lo que esperábamos. Cuando David le entrega el trono a Salomón y lo ungen delante de los príncipes, es tan impactante lo que sucede a nivel espiritual que David dice: ahora ustedes voluntariamente entreguen ofrenda. Dice que todos los príncipes de la casa de Israel se levantaron y pusieron una ofrenda duplicada de lo que había, para que ese Mishkan que se iba a construir ahora, que era el templo que se iba a hacer físico en Jerusalén, tuviera todas las características de. Y al igual que a Moisés, a David, el padre le había dado el diseño, no se lo dio a Salomón, se lo dio a David. Solamente que le dijo a David: como tú has sido hombre de guerra y has derramado sangre, tú no lo construirás, lo hará tu hijo Salomón. Pero todo el diseño, dice allí en el libro de Crónicas, dice: el diseño me fue dado por el Padre, igual que lo que se le entregó a Moshe. ¿Qué hace Salomón? Ejecuta, pero con todos los recursos posibles, porque ya los tenía. Y el papá, como David, como ese varón, como ese rey, no solo entrega de lo que había en el tesoro de la casa del rey, o sea, el tesoro común, digamos, del pueblo, sino que él dice: yo he guardado de mi tesoro personal oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, y lo entrego voluntariamente porque pues yo me voy, ¿y para qué dejo eso? Entonces, estos temas de identidad, estos temas de entrega, estos temas de traer, realmente lo ponen a uno a pensar muchísimo, que tienen que ver con esa conciencia que uno puede elevar, como lo decía el pastor, frente a lo que significa entregar o dar, que es un tema muy complejo para nosotros los seres humanos, porque casi siempre el entregar o el dar está mediado por un interés o por algo que recíprocamente yo sé que voy a obtener con lo que entrego. Apóstol, es que yo quería complementar lo que dijo Amelia con la confirmación, y pues que hasta ahora hemos encontrado esa en línea materna. Es que cuando estuvimos en Honduras, el Señor dio una revelación de la abuela Ercilia sobre mi vida. La mamá de mi abuelita Elena. La mamá de mi abuelita Elena. La de la historia trágica, que ella fue abandonada, ella murió en el Hospital San Juan de Dios. Y le quitaron todo porque ella era una mujer de mucha dinero y plata. Y sí, pero porque ya estaba casada mi abuelita con mi abuelo materna. Exacto. Eso fue muy trágico porque el hijo vino y la entregó allí en San Juan de Dios. Sí. Ella murió ahí, pues, en abandono, pero murió muy rápido y muy joven,
porque pues empezó a no comer y bueno, eso es parte de la historia. Mi abuelita vino a rescatarla con mi abuelo, porque mi abuelo la quería mucho, mucho a ella como suegra, y trajeron a mi mamá como de 2 añitos, tenía mi mamá, pues cuentan la historia, a tratar de que a través de mi mamá ella reaccionara y se quisiera devolver, y se quisiera devolver con ellos. Pero ella no, ella dijo que tenía mucha vergüenza de llegar a esa tierra y que la había dejado a ella sin nada, y por vergüenza ella dijo, no, yo no, déjenme aquí. Al poco tiempo ella muere. Bueno, entonces en Honduras el Señor da la revelación de mujer virtuosa sobre mi vida. ¿Recuerdan? Entonces, bueno, dentro de todos los trabajos que comienzo a hacer, bueno, tal, la parte también del abandono, ¿sí? Mi mamá como iba como en prenda de garantía, entonces, bueno, empiezo a hacer varias situaciones, a trabajar con el Padre, y tengo una visión que se la conté a Amelia, yo se la conté en Italia. Un día tuve un sueño, visión o sueño, todavía no sé, pero fue solo una imagen en la visión. De pronto se presenta como esa abuela, pues yo no la conocí, obviamente, pero sé que era ella, mi abuela Elena y mi mamá, las 3 se presentan primero así y luego se hacen como de frente. Pero esa abuela está muy contenta y joven, y me impactó harto porque las caras de las 3 eran contentas, las caras de las 3. Y esa abuela tenía un saco hermosísimo, hermoso, de color púrpura, que a mí ese color nunca me gustó. Yo nunca tuve una prenda de ese color. Ese color era el único que yo nunca usé. Y Amelia sabía que ese color sí no me podía comprar nada porque ese color sí no. Pero era tan hermoso ese saco, pero hermosísimo. Yo le dije a Amelia, es que me quedó tan impactada. La cara de las 3 feliz, como sonriendo, bonitas, sonriendo las 3. Y ese saco, que hasta yo me compré una chaquetica en honor a eso, allá. Estábamos con Oda también, me compré un suétercito de ese color, porque a mí me quedó impactada la visión. Luego seguía ahondando, y yo dije, pero Señor, ¿qué significaría esa visión? No tengo todavía más información, pero qué día leyendo lo de púrpura, exacto. Y también había un tema en la familia de que no se quería hacer el proceso legal de tierras y toda esa cosa. Ay, yo ya no quería hablar más de eso porque no. Y mi tío me llama hace como un mes, Marlene, necesitamos hacer esto, voy a hacer esto, vamos. Le digo, ¿y verdad, tío? Dijo, sí, ya iniciamos eso y vamos a legalizar todo eso. Nosotros pues para legalizar toda esa parte, y sobre todo que ahí está lo de esa abuela metido ahí, lo del dolor de mi abuela, también no haber podido disfrutar, porque luego el hermano que le quitó todo quiso devolver algo, ya cuando él estuvo muy mal, quiso devolver algo, y mi abuelito no dejó recibir a mi abuela nada. Entonces dijo que no, porque eso era de maldición, eso no venía bien y pero yo sé que la abuela como que ella quería tener algo de ella, o sea, porque además su papá y su mamá habían tenido mucha plata. Entonces siento como que esa parte tanto del abandono y como de esa parte económica de despojo y de eso se puede solucionar, y siento que esa visión fue como ellas 3 como vienen, o sea, como que eso se puede solucionar. Exacto. Y el color púrpura es pues la realeza, también dice, y la mujer de Proverbios. El color púrpura es de la mujer de Proverbios y de la realeza y de riqueza. Entonces yo dije,
wow, o sea, digo como una confirmación, no hemos encontrado la familia de mi papá, pero de la de mi mamá encontramos muchas huellas para trabajar esta parte. Me falta lo de mujer virtuosa, pero yo voy, ya en lo otro No, ya. pero ahí está lo de mujer virtuosa, porque es que un elemento de mujer virtuosa es la riqueza, es la riqueza. Su merced tiene que ver qué cosas de eso que llega a sus manos puede multiplicar para vida. O sea, fíjate que la abuela, tu bisabuela no puede disfrutar de eso que es de ella, ¿cierto? La abuela tiene otra connotación, Blanquita, otra connotación frente a la riqueza, a la abundancia, digámoslo así, en lo que estamos trabajando. Lo que el Señor dice es que tú eres la generación cuarta que entras a romper esa acción que se repitió generacionalmente para volver al original de la bisabuela, que era disfrutar de ser una mujer virtuosa. Es decir, que vas a ser una mujer que vas a tener riqueza y la vas a multiplicar, pero tienes que creerlo, Marlencita. Tienes que tenerlo claro para ti, porque eso es lo que hace la mujer virtuosa, recibe y multiplica, recibe y aumenta, recibe y establece. Claro que, apóstol, yo les digo con sinceridad, siempre como que había sido así en mí y no lo había notado. Yo me miraba escasa, pero yo no veía cómo se me multiplicaban las cosas. Pero hace unos 2 años para acá he visto una multiplicación, o sea, se me han abierto puertas y… Exacto, entonces, sí, la mujer, sí. Entonces ahí les cuento, hasta ahora va nuestro testimonio. Pero créalo en lo porque que hemos así es, encontrado. así es. ¿Cómo me llama? ¿Cómo fue que dijo su merced? No, que restaurara. Se me fue la palabra. Sí, porque pues es que en Honduras el Señor quitó todo. O sea, en Honduras le dijo de dónde provenía, ¿cierto? Esa chispa, esa unción para Lenny como mujer virtuosa. O sea, si ya ella las ve felices, pues ya tiene que saber que sí es mujer virtuosa. O sea, no tiene que hacer más allá. O sea, ya no tiene que torturarse con buscar, con hacer ticunes, porque si el Señor lo hace de una, lo hizo desde Honduras. Y lo otro es que en una meditación con Moshe Harmony, yo le conté a Lenny, yo logré ver no solo a mi bisabuela, sino a mi tatarabuela. Ellas venían, la tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Venían, ellas vinieron, bueno, haciendo una pequeño trabajo, pero yo logré verla a la tatarabuela, ¿cierto? Mujeres muy lindas, o sea, muy bonitas, muy como hacia el lado de mi padre. Siempre me recuerdan a mi tía María, digamos, de todas las mujeres de tías y eso, mi tía María era espectacularmente hermosa, o sea, en su caminar, en todo su cabello, en todo su rostro. Pero bueno, las situaciones cambiaron en la vida de ella, pero ella fue una mujer hermosa. Y cuando el Señor muestra a mi tatarabuela, a mi bisabuela, a mi abuela, porque mi abuela también fue muy bonita. Y bueno, yo no fui tan bonita como ellas, pero físicamente, ¿no? Físicamente. Ella era muy linda, o sea, mi hermana alcanza a ver hasta la bisabuela, porque la bisabuela parece ser que fue la que retomó como en esencia lo de mujer virtuosa, según lo que revela el Padre y lo ha dicho para mi hermana, porque cae sobre mi hermana. Sí, y no es que yo no sea mujer virtuosa, pero pues no he dado que qué señales tan brillantes, ¿cierto? Pero mi hermana sí ha dado señales en ese aspecto, en todo. Entonces, yo pienso que ya no tiene que torturarse en eso. Ya es mujer virtuosa, hágalo bien, hágalo mal. La idea es que ya por dentro lo asuma ese valor y sale. Sí, o sea,
Hay cosas que uno en la vida debe dejarlas, como dice, ¿cómo se llama este señor? Bueno, él. Bueno, él lo traje acá en la presentación, está el nombre. Que ya, o sea, ya uno lo suelta, o sea, hágalo de aquí en adelante, pero que ese valor lo vaya recobrando uno, porque pues sí, ya no se puede uno seguir ahí enredando para no ser lo que uno es y el valor que tiene, ¿sí? Es en ese sentido, digo, Honduras ya está hecho, sí, desde Honduras está completamente hecho, sí. Corazón nuevo que lo certificó una doctora. Por eso, que está tantas metida. señales, leen y recoja las tantas señales, por lo menos haga una canastica, ¿sí o no? Así para mirarlas, sí, todas las señales concuerdan. Exacto. Entonces fíjense cómo Cambio en pensión y Claro. alcancé a tener un timbrazo fuerte, pero no, ha sido, es que yo digo, Padre, me multiplica, me ayuda, me saca por este lado, me saca por el otro. Sí, no, en eso en conciencia sí, no, en conciencia sí, primero pagando y en modo ahorro, Claro. pagando modo ahorro lo necesario, Pero fíjate que sin eso desperdicio, es lo sin que hemos nada. trabajado en abundancia. Sí. Ellos dicen primero, Y mis primero, gastos hormiga ya. ellos dicen primero pague lo que debe, luego Uy, no, eso es una bendición que se las digo por testimonio propio. Usted va pagando y eso es campo que se abre. Va pagando y es una cosa que se va abriendo, pues así sea pequeñita, pero eso da frutos. y eso hace Eso sí es de testimonio, primero pagando y eso se abre mucho camino. el ahorro, por ejemplo, ellos dicen cree un fondo para que usted pueda tener la posibilidad luego. Llegado, pero llegaremos. Por eso, pero es eso, es ir organizándose uno a un nivel que uno pueda conscientemente irlo viendo. Y eso nos va a dar esos resultados que tú nos hablas hoy. Listo. Dentro de la paracha de hoy, hay un aspecto muy lindo que luego vamos a volver a retomar, que es el de la menorá. ¿Cierto? Exacto. Porque es que las flores, los cálices, las cañas, ¿cierto? Y ahí hay otro producto de la naturaleza que es el almendro, ¿cierto? Flor de almendro, dicen ellos, ¿cierto? Y ese es otro elemento también que es bien interesante cuando uno lo mira como producto en la naturaleza. Entonces, por hoy vamos a colocar una coma acá